Miren eso, porque Richard Carapaz, después de la etapa 21 de la Vuelta a España, ya cuando todo se acabó, muchísima gente ecuatoriana apoyando a la locomotora del Carchi, y les vamos a mostrar el video completo en un ratito para que vean la gran cantidad de personas que había ahí. Y queremos también darles un comentario sobre cada uno de los 13 latinoamericanos que estuvo en competencia, porque habían ecuatorianos, colombianos, un mexicano y un argentino, así que vamos a ver brevemente sobre qué es lo que pasó con cada uno de ellos y que ustedes nos den su opinión también. Finalmente, un agradecimiento sobre la gran acogida y respuesta que tuvo nuestro contenido en ustedes, así que muchísimas gracias y les diremos más cosas al final. Empezamos con el video, chequen. Miren. Ahí va Richard. Cuenten las cuadras porque nosotros contamos 4 cuadras, 400 metros de full gente. Vean cuántas banderas hay banderas de Colombia también. Pero vean cuántas banderas, cuánta alegría, si es que escuchan también. Y sigue. Qué bestia, ¿no? Pero no sé si ustedes se fijaron, o al menos desde nuestra forma de ver, la persona que está grabando el video parece que está corriendo y obviamente está con el gimbal que sostiene y estabiliza al celular o a la cámara que está usando, pero se mandó una buena corrida para poder grabar esta chévere escena de Richard Carapaz. Creemos nosotros, y nos dirán ustedes, que es uno de los, o el mejor deportista de todos los tiempos del Ecuador, por varias razones, por lo que significa, comparando también con otros grandes deportistas que han ganado muchísimas cosas también, empezando por Jefferson Pérez con las 2 medallas de, bueno, una de oro y una de plata que tiene, incluso Daniel Pintado, quien tiene la misma cantidad, Neisy Dahomes, obviamente, Lucía Yepes, Tamara Salazar, todas las personas, todos los deportistas quienes han ganado medallas de oro son, bueno, se sientan en el Olimpo, por eso dicen que han llegado al Olimpo. Pero Richard Carapaz, dentro de todo y dentro de lo que significa el ciclismo y cómo ha evolucionado en Ecuador especialmente, es más como un movimiento que se ha generado por lo que ha logrado Richard Carapaz, empezando por el Giro de Italia, obviamente ganando esa gran vuelta hace algunos años, y cómo empezó a despertar todo aquí en Ecuador, porque muchísimas personas se inclinaron al ciclismo, se inclinaron a salir en la bici a como hobby o como algo que ya les dio el gusto de, aparte de ver, de poder montar bici por las ciudades, por las montañas. Entonces se generó un movimiento aquí en Ecuador súper grande gracias a lo que hizo Richard Carapaz y lo que ha venido haciendo durante tantos años, no solamente con el Giro de Italia, pero con los podios que ha logrado y obviamente con la medalla olímpica, que si bien tiene menos medallas en número que Jefferson Pérez, Daniel Pintado, Neisy, lo que queríamos resaltar aquí es lo que despertó en Ecuador y en las personas, y viendo este movimiento, como otra vez repetimos, por ver a Richard Carapaz, por ver a los ecuatorianos también, a Jonathan Narváez, a Cepeda, a los Cepeda, al Venadito Caicedo, a Martín López, en todos los que están saliendo, aparte de los colombianos que han estado presentes muchísimo tiempo, y no dando de menos a ningún otro deportista, obviamente, como Jefferson Pérez o incluso Andrés Gómez ganando el Roland Garros, el único Grand Slam que ha logrado Ecuador en su historia. Ahora que estaríamos tan lejos de llegar a eso nuevamente, incluso en el fútbol con Antonio Valencia, que para mí es el mejor futbolista de todos los tiempos de Ecuador, por todo lo que podemos leer sobre él de diferentes personas que le mandan saludos desde otros países, y es increíble ver cómo la gente puede querer a un deportista cómo puede querer a un deportista a veces más que el mismo compatriota que muchas veces desprecia el trabajo de su deportista, como muchas veces de Richard Carapaz o Antonio Valencia, que tuvo una muy mala experiencia cuando vino acá a Ecuador, donde se ganó, bueno, no se ganó mucho odio, sino solamente recibió muchísimo odio de la nada, porque, bueno, eso será otro tema de discusión. Pero entrando a lo que queríamos comentarles, queremos también ir viendo qué hicieron los demás ciclistas en la Vuelta a España. Entonces vamos a ir en orden por la general, viendo la clasificación, empezando por Richard Carapaz. Richard Carapaz quedó en el puesto 4 a 4 minutos 2 segundos de Primo Roglic, el campeón.
Y bueno, como todos vinimos siguiendo a Richard Carapaz, sabemos más o menos lo que hizo, pero resumiendo, él tuvo un mal inicio porque tuvo un sobrecalentamiento en su cuerpo, entonces perdió un montón de tiempo en las primeras etapas frente a los favoritos y perdió 2 unidades, como ya explicamos en el anterior video, perdió a Rui Costa y Rigoberto Urán. Pero este equipo disminuido sí causó que tengan que hacer un esfuerzo muchísimo más grande, considerando además que Richard Carapaz logró meterse nuevamente a la pelea por la general. Entonces ahí hubo un desgaste más importante y Richard Carapaz siempre peleó, siempre trató de atacar en los puertos, trató de restar segundos a más, a Roglic, a O'Connor. Incluso hizo un gran esfuerzo en una de las últimas etapas cuando soltó a Landa. Y al hacer esto, lo que consiguió fue del desgaste obviamente, pero quitarse de encima a un rival quien venía amenazando su probabilidad de ganar el podio también. Entonces estos esfuerzos pagaron factura finalmente para Richard Carapaz. No hay excusas aquí, simplemente es lo que pudimos ver y lo que sucedió, aparte de la fatiga que van acumulando los ciclistas durante cada etapa. Bueno, sí atacó Richard Carapaz, pero no pudo distanciarse como hubiera querido o como lo trató, porque eso es lo que buscaban. Siempre peleando la general. Entonces por eso muchísima gente se volcó al apoyo de Carapaz y dijo, qué grande, porque siempre lo intentó, siempre quiso llegar o descontar. No lo consiguió, pero no te puedes quejar de Richard Carapaz, incluso no puedes dejar de lado los comentarios que escuchas de los británicos o de los australianos, quienes siempre destacan a Richard Carapaz como alguien que prende a una gran vuelta, que siempre quieres tener en una gran vuelta porque te da espectáculo siempre, porque Carapaz constantemente está intentando de atacar, de buscar la etapa, arriesga muchísimo y eso da espectáculo y te tiene ahí pegado al televisor. Incluso la prensa española, Alberto Contador, destacaba a Richard Carapaz por lo que hizo, entonces es algo espectacular lo conseguido por el IF y Carapaz, aparte de lo que ya logró en el Tour de Francia. Y le vamos a seguir viendo más tiempo, entonces hay que estar apoyándole todavía aún más. Ahora viene el colombiano Iner Rubio, que llegó en el puesto 27 a 1 hora 39 minutos 22 segundos. Bueno, Iner Rubio siempre tuvo un trabajo con Nairo Quintana de apoyar a Enric Mas, a su líder, y lo hicieron muy bien en algunas etapas. Sí les costó bastante mantenerse en los últimos puertos, así como al IF, tal vez un poco menos, pero estuvieron constantemente ayudándole a Mas para sostenerlo y bueno, y abastecerlo, especialmente los dos colombianos Iner Rubio y Nairo Quintana, quien todavía no llega a su nivel. Nairo Quintana llegó en el puesto 37, quedó en el puesto 31, perdón, de la general, a 1 hora 49 minutos. Todavía le falta llegar a su forma Nairo, considerando que todo el anterior año no estuvo compitiendo en World Tour. Entonces tienen que darle chance en Colombia. Esperamos que no le estén cayendo muy duro, porque Nairo Quintana es una leyenda y es un ícono de Colombia y de Latinoamérica por todo lo que ha conseguido, y seguramente le vamos a ver mejor el siguiente año, o al menos eso esperamos y queremos. Isaac del Toro, el mexicano, quedó en el puesto 36 a 1 hora 57 minutos y 27 segundos. Y qué bien por Isaac del Toro en México, porque es un jovencito de 19 años, la joya, le dicen, la joya del ciclismo del UAE. Y le dieron la carta como que para que, oye, disfruta de tu carrera aquí en la Vuelta, siéntete bien, como que disfruta, coge experiencia para lo que viene en los siguientes años. Y lo vemos muy bien en las primeras etapas, especialmente porque logró mantenerse en los puestos de la general un poco arriba. Y lo vimos también ayudando bastante en su equipo, pero además de eso le vimos en algunas fugas donde sí intentó de meterse en unas, pero no lo logró, como normalmente pasa con algunas fugas, es muy complicado. Pero Isaac del Toro tiene un futuro enorme, entonces hay que estar pendientes de él. Tiene un pedaleo como Pogačar, si es que ustedes ven, y si es que le vieron, mejor dicho, a inicios de año en Australia. Tiene ese estilo de Pogačar, así que atentis ahí con Isaac. En el puesto 40 quedó Harold Tejada, el colombiano de la Astana, a 2 horas 9 minutos. Harold Tejada era uno de los colíderes de la Astana, incluso Martín López, del ecuatoriano, hablaba sobre trabajar para Harold Tejada en la montaña, pero no le fue tan bien a Harold en las primeras etapas, perdió algún tiempo. Finalmente sí se metió después a muchísimas fugas donde lo intentó, pero como les dijimos, es durísimo meterse en una fuga y lograr rematar, especialmente en estas etapas de montaña que estuvieron durísimas. Pero le veíamos ahí intentando a Harold Tejada. El Chalequito Cepeda, puesto 46 del ecuatoriano del IF, a 2 horas 21 minutos. Lo vimos más protagonista al Chalequito Cepeda después de que se retiraron sus compañeros Rui Costa y Rigoberto Urán, porque le tocó dar ese paso, ponerse un poco el equipo al hombro, o lo que quedaba del equipo, para tratar de ayudar a Richard Carapaz. Lo hizo súper bien en las últimas etapas. Obviamente, y como hay muchos comentarios que dicen que Carapaz estaba solo, y de hecho sí, muchas veces estuvo solo, no llegaban con 1 o 0 unidades a los últimos puertos, cuando tú veías incluso al Bora que llegaba con 3, 4, 5, más el Movistar llegaba con 3, O'Connor llegaba con 3, entonces sí era una lucha desigual, pero siempre hay que considerar que el trabajo de gregario va desde el kilómetro 0 hasta lo que puedan. Entonces todo lo que no se ve en transmisión, los gregarios sí están ayudando, sí están abasteciendo a
a los líderes. No es así nomás de que si es que no llegan al puerto final, no están siendo asistidos los líderes por su equipo. Obviamente sí falta mucho más, sí falta bastante más para el IF que puedan apoyar a Richard Carapaz. Se necesita tal vez un equipo más fuerte para que pueda competir con equipos más poderosos como el Bora, como el UAE, como el Ineos incluso, que es un equipo poderoso. El Visma sin dejar de lado. Entonces sí faltó, pero Alexander Cepeda cumplió ahí bastante con lo que tuvo que hacer y lo que pudo hacer finalmente en la montaña. Y siempre que le escuchábamos a Alexander Cepeda en las entrevistas, él hablaba muy bien más que bien hablaba de su compromiso y de su lealtad. Se le ve a Richard Carapaz como que trabajando por el líder. Jonathan Narváez, del Lagarto Narváez, quedó en el puesto 50 a 2 horas 26 minutos 46 segundos. Algo aquí importante de aclarar son los roles porque mucha gente se puso en contra de Narváez comparándolo con Carapaz, poniéndose también medio mal la onda con Narváez por lo que pasó en los Juegos Olímpicos, que para nosotros Narváez hizo un gran papel, solamente que tuvo un desperfecto mecánico y por otras circunstancias perdió un montón de tiempo y no pudo competir por ese top 10. Porque Narváez es muy bueno en las clásicas, él no es un corredor de la general, eso significa que no corre para ganar una gran vuelta. Él corre para ganar etapas, especialmente las que se adaptan para él. Así fue como ganó en el Giro la etapa que le ganó a Pogačar. Él se metió en algunas fugas, de hecho que sí lo intentó, muchas veces en las fugas que estuvo no lo logró porque los puertos eran muy largos. Él no es un escalador, él no escala como Richard Carapaz, él lo ha dicho, él es más explosivo con repechos cortos. En las etapas que sí se metió, tal vez los puertos eran muy largos, entonces no lograba mantenerse con la fuga. Pero sí lo intentó Narváez y también hay que considerar que Narváez tenía el rol de ayudar a Carlos Rodríguez, al líder. Entonces muchas veces, especialmente tuvo que dejar la fuga para regresar y ayudar a Carlos Rodríguez. Pero Jonathan Narváez, pónganle atención y no le pierdan la fe, más bien apóyenle porque es otro tipo de corredor. Es muy bueno, es joven. Ahorita va a ir al UAE, a su nuevo equipo. Veamos qué pasa porque es el mejor clasicómano de América. No lo decimos nosotros, también lo decimos nosotros, pero atentis con el lagarto. Eduardo Sepúlveda llegó en el puesto 86, quedó en el puesto 86 a 3 horas 39 minutos 48 segundos. El argentino es de Lotto, lo vimos varias veces en algunas fugas, incluso en las que se metía Jonathan Narváez. Pero como les dijimos, no todos los ciclistas cumplen el mismo rol. La mayoría que estamos viendo acá son gregarios. Muy poquitos son líderes o co-líderes. De hecho, solo Richard Carapaz y Harold Tejada se los podía considerar como líderes. Harold Tejada siendo más un co-líder que líder. Brandon Rivera, el colombiano, le vimos también algunas veces que estuvo en fuga con Jonathan Narváez y lo hemos visto sprinteando, tratando de meterse en los sprint finales. No tiene muchísimo protagonismo, no le hemos visto tanto a un ciclista que se mete también a las fugas porque tiene sprint. Le vimos casi siempre llegando en las posiciones con Jonathan Narváez. Entonces, veamos si tiene más protagonismo Brandon Rivera en el Ineos en otras carreras. Santiago Bomba de la Astana, otro colombiano, puesto 106 a 4 horas 11 minutos. El compañero de Martín López y Harold Tejada, obviamente él trabajando para Harold Tejada, nunca le vimos de ninguna fuga, más bien siempre trabajando para el líder Tejada y Fortunato, el líder de la Astana, quien se terminaría retirando también. Tenemos aquí a Dani Martínez, a él se lo puede considerar también como un líder, aquí no vino como líder, pero fue líder en el Giro y quedó segundo. Entonces Dani Martínez tiene esas condiciones para una gran vuelta, lo ha hecho muy bien e hizo un mega papel aquí en la Vuelta a España trabajando para Primo Roglic. Y en verdad estuvo increíble lo de Dani Martínez porque es el trabajo que tal vez no se ve tanto, pero Dani Martínez incluso le tuvo que dar la bici en alguna etapa a Primo Roglic. Hubo un par de aceleraciones en diferentes etapas donde Dani Martínez se metió al frente del Bora para soltar a toditos, especialmente la antepenúltima nos parece, donde la aceleración de Dani Martínez y Vlasov y con Primo Roglic a rueda soltó al resto de favoritos en el último puerto. Entonces lo de Dani Martínez es muy bueno, seguramente va a ser líder en alguna otra gran vuelta porque no hay más, bueno, tienen a Jay Hindley como otro líder, pero creo que Dani Martínez es más fuerte que Jay Hindley, entonces hay que estar atentos con Dani Martínez. Dani Martínez se terminaría retirando en la penúltima etapa. Martín López, él se retiró por COVID en la etapa 10. Martín López de la Astana, él cumplió su sueño, como nos había dicho hace unos 2 años, de estar en la Vuelta a España. Dice que es su carrera favorita y lo venía haciendo muy bien porque le veíamos subiendo sus puertos y trabajando muy bien para Harold Tejada. Él dijo, Harold Tejada es nuestro líder, entonces tenemos que trabajar para él. Se retiró por COVID lamentablemente, entonces nos hubiera gustado verle más, pero con el nivel que está mostrando creo que le vamos a ver más seguido a Martín Saurio, como le dicen. Rigobert Urán del IF se retiró, el colombiano, en etapa 9. Y esta fue una baja importante para el IF porque era alguien quien le podía ayudar a Richard Carapaz en la montaña. Es un buen escalador Rigobert Urán, él incluso ganó una etapa en el anterior año. Nos parece que fue el anterior año o hace 2. Pero Rigobert Urán sí fue una baja sensible, considerando también toda la alegría que aporta el colombiano
Era su última gran vuelta, entonces ya se retira Rigoberto Urán. Fue una lástima que haya terminado así la carrera en grandes vueltas para Rigoberto Urán. Pero sí fue algo que no nos esperábamos, lamentablemente, pero sí hubiera sido buenazo que esté, especialmente porque trae un gran ambiente en el equipo. Bueno, estaban los 13 latinoamericanos. Y algo muy importante que recalcar aquí, creemos, nos dirán ustedes, es que es lo difícil que son las grandes vueltas. Aparte de todo lo que significa llegar a un World Tour, llegar a competir a este nivel. Son 176 ciclistas que empezaron esta gran vuelta. Esa fue en la etapa 1 y en la última etapa solamente quedaron 135. O sea, se retiraron 41 ciclistas a lo largo de 3 semanas, incluyendo los 3, solamente 3 latinoamericanos. Consideren aquí que de los 176 ciclistas que hay, 13 eran latinoamericanos, solamente 13. Eso es menos del 10% de ciclistas que están compitiendo representando Ecuador, México, Colombia y Argentina. Entonces vean lo complicado que es. Ya con ese menos de 10%, el dato exacto sería un 7% por ahí, creería. De ese 7%, fíjense cuántos son líderes de sus equipos. Entonces solo Richard Carapaz, Harold Tejada co-líder y Dani Martínez, quien podía haber sido líder, pero fue esta vez gregario para Primo Roglic. Entonces miren lo complicado que es, porque como les dijimos y es importante resaltar, todos vienen con un rol diferente acá. Por eso incluso vemos las diferencias en las clasificaciones, en los tiempos de las clasificaciones, donde solamente Richard Carapaz, él es quien tiene 4 minutos contra Roglic. Desde ahí, Einer Rubio tiene 1 hora 40 minutos. Por eso, porque los roles son diferentes, entonces este tiempo que pierden es justamente por lo que tienen que hacer por su líder. Entonces bueno, hay que seguir apoyando, va a haber muchísimo ciclismo más, todavía no se acaba la temporada, viene el mundial ya mismo en 2 semanas, así que estemos pendientes de eso. Sí, agradecer a todas las personas, especialmente en Facebook, YouTube y TikTok, que han estado viendo un montón de nuestro contenido, nos han dejado una gran cantidad de mensajes felicitando nuestro trabajo, espero especialmente felicitando a Richard Carapaz y a todos los ecuatorianos que están ahí. Entonces sí, resaltar el trabajo que están haciendo todos y seguir apoyando, hay que disfrutar, es increíble ver las banderas de ahí de los países en las clasificaciones de las transmisiones, la banderita, porque están arriba, están muy arriba, están peleando las grandes vueltas y eso es importante para más personas que quieran meterse a ver ciclismo o que quieran incluso competir a este nivel y logren meter su bandera en esa clasificación. Entonces eso, muchísimas gracias, únanse a los grupos de WhatsApp, Facebook y Telegram para que reciban directamente estos videos y nos vemos muy pronto. Esto es Metiendo Pedal que da miedo, aquí dice de Sabe Sports. Yo soy Francisco, cuídense, chao.